Hablamos ya de lo que fue la eliminatoria, la llave de la selección brasileña frente a la selección de Japón, que dejó a la selección de Carlo Ancelotti en los octavos de final. Y ahora voy a hablar rápidamente de un partido del que les voy a ser sincero, tenía muchas expectativas, pero que no me pude ver a detalle. Entonces, más que análisis, lo que voy a dar es una opinión y un pequeño desglose de lo que yo vi en ese partido entre la selección de Países Bajos y la selección de Marruecos, que dejó como vencedora por penales a la selección africana, que ahora va a enfrentar a una selección canadiense en los octavos de final. Rápidamente, porque vuelvo y les digo, no voy a hacer un análisis tan detallado, es más una opinión de lo que yo vi. La verdad es que fue un partido disputado, un partido en el que yo pensé que íbamos a tener más goles, en el que yo pensé que se iba a ver una Países Bajos mucho más animada, mucho más atrevida, con mayor iniciativa ofensiva. Y la verdad es que, aunque en el primer tiempo sí se le paró un poquito más adelante, sí le trató de competir y de disputar la pelota, la posesión, el ritmo a la selección de Marruecos, en el segundo tiempo para mí se vio muy superada, se vio muy replegada contra una Marruecos que le sostenía la pelota, que le generó, creo yo, las ocasiones más claras, aunque tampoco era que fuera avasallante. Una selección de Marruecos que le supo neutralizar también los intentos de contragolpe en velocidad que la selección europea le trató de generar, más allá pues de la anotación con la que en un principio se va en ventaja la selección de Ronald Koeman. Pero la verdad es que sí me pareció que a nivel general, si tomamos primer tiempo relativamente parejo y un segundo tiempo en el que Marruecos fue mucho mejor, creo yo que la clasificación es merecida por parte de la selección marroquí, e incluso creo yo que los penales fueron demasiada alargue, demasiada espera para una selección que creo que habría merecido asegurar su clasificación incluso dentro de los 90 minutos, o si no en el alargue por lo menos. En el primer tiempo, como se los menciono, fue la parte en la que realmente menos atención logré prestarle al partido, pero recuerdo que sí Marruecos tuvo dos aproximaciones claras, mientras que por el lado de Países Bajos realmente solo recuerdo una. Fue un primer tiempo en el que, como les digo, se disputó más la pelota, había mayor choque, había mayor competitividad en el medio campo, no tanta cesión de terreno y de iniciativa por parte de la selección europea para con la selección africana, sino que realmente se intentaba un poquito por ambos lados, aunque ninguna de las dos era, digamos, capaz o tuvo la posibilidad de llegar y de generarle real peligro a la portería de su contrincante. Por parte de la selección de Marruecos, las dos que menciono son una, producto de un tiro de esquina que cobra Hakimi por la derecha. El jugador marroquí se anticipa muy bien por detrás de todos, pasa por delante de todos, los rodea, llega al primer palo, cabecea y Verbruggen tiene una buena intervención evitando la anotación de la selección marroquí. Y la segunda es un remate de Hakimi, una pelota que comienza o más o menos la jugada termina sobre la izquierda, abren para Hakimi que se proyecta muy bien en ataque, llegando al área, saca un remate muy potente arriba, creo que le faltó un poco más de dirección, de esquineamiento, porque al final termina saliendo un poco centrado y el arquero Verbruggen, por más que se tiene que estirar, por más que pone su mano firme, la verdad creo que no se tiene que exigir mucho porque la pelota va alto, pero va más o menos a donde él estaba posicionado. Mientras que la oportunidad de la selección de Países Bajos se parece bastante a este remate de Hakimi, mientras que lo hace Mickey Van de Ven, esta vez recostado sobre la izquierda, es el lateral del Tottenham el que saca un remate potente de zurda, y al igual que con el remate previo de Hakimi a Verbruggen, nuevamente el remate sale potente, sale arriba, pero sale centralizado y de esta manera Bono con cierta facilidad logra mandar esa pelota al tiro de esquina. Realmente más allá de eso no recuerdo que se haya generado en esta primera mitad, como les digo, como les dije, fue un partido, un primer tiempo en el que no hubo tanta claridad, en la que no hubo un claro dominador, contrario a la segunda mitad, a la que sí le pude prestar un poquito más de atención y en la que sí vio un Marruecos totalmente en campo contrario, con una Países Bajos que se paró 5-4-1 ordenadita, sin darle espacios. Producto de ello, creo que Marruecos tenía mucho la pelota, pero no estaba realmente generando situaciones, llegando a poner en peligro la victoria que en un momento llegó a conseguir la selección europea, tanto así que cuando Países Bajos logra esa anotación, es una anotación en la que es un balón largo que intentó constantemente con Somerville, ya había tenido dos, una en la que Mazraoui le gana casi que con la cabeza, disputan un cuerpo a cuerpo, se terminan cayendo, no hay falta, y el jugador del Manchester United se la saca al jugador del West Ham con la cabeza sobre el costado izquierdo, y otra, creo que ya en el 1-1 o en el 1-0, en la que Somerville sale por derecha, creo que se toma demasiado tiempo, tenía compañeros para tocar, pero no tocan, se la decide por él y nunca la define, y Mazraoui desde atrás en una gran barrida limpia, con buen timing, le termina quitando la posibilidad de rematar y de generar un buen disparo y una buena ocasión a portería. Más allá de esas, termina teniendo la ocasión del gol,
que vuelve a hacer por derecha, ya lo había intentado como les había dicho en algunas ocasiones, pero esta sí que la logra ganar en ese hombre a hombre. Es un jugador que no es fornido, que no es potente, digo físicamente, que tiene mucha velocidad, mucha explosividad, pero que la verdad en el hombre a hombre solía siempre desestabilizarse, caer y perder o terminar finalizando mal las jugadas. En esta vuelve y se presenta ese escenario, Trastabillea cae, pero a diferencia de esto logra en esta sí puntear la pelota a los dos jugadores que venían marcando, logran en el último segundo tocársela hacia adentro a un Cody Gakpo que venía en velocidad acompañando la jugada y que ante la salida de Bono y el cierre, el intento de cierre de uno de los defensores de Marruecos, termina llegando primero a la pelota, definiendo casi que al medio, venciendo a Bono y poniéndole 1-0 para una selección que realmente no había buscado el partido en el segundo tiempo, que realmente no estaba siendo brillante, no estaba teniendo el dominio, no se estaba viendo tan bien, pero que producto de lo que es el fútbol termina yéndose en ventaja primero antes que su rival. Y a partir de acá comienzan los cambios, Marruecos sigue yendo hacia adelante, hace varios cambios. Lo interesante es que incluso habiendo sacado varios titulares, los suplentes entraron y se mantuvo el dominio, se siguió jugando a lo mismo, se seguía con la intensidad, se seguía con la idea de buscar el campo contrario, pero realmente más allá de algunas explosiones por costados que no se terminaban ejecutando bien, centros que no se conectaban, sí se sentía la presencia, sí se sentía que Marruecos estaba llegando y que merecía de pronto generar alguna ocasión que le permitiera el empate, pero no la estaba logrando concretar. Hasta que ya en el 90, cuando parecía que el telón se bajaba y Países Bajos se quedaba con la victoria, termina viendo un centro desde la derecha y uno de sus defensores centrales que había dejado la posición y se había metido en campo contrario, en área rival, termina atacando bien una pelota ante la expectativa, ante la espera y creo que también la falta de concentración de un Van Dijk que permanentemente está de frente a la pelota pero nunca la ataca, la mira y la mira y cuando ya se le pasó y voltea la cabeza es que se da cuenta que tiene al defensor marroquí que termina cabeceando como atacante y marcando un buen gol para empatar el partido. En los extras, demasiado trámite, se mantuvo la misma dinámica con Marruecos sosteniendo la pelota, con Países Bajos aguantando y de esta manera Países Bajos termina salvándose de una increíble con lo que se dio, creo yo, como la mejor atajada del Mundial hasta el momento del arquero Verbruggen, del arquero neerlandés, tras una jugada que Marruecos, recuesta sobre la izquierda, hay un toque de Saibari, que hace un muy buen puntazo de la pelota para que su compañero la reciba dentro del área, saca a pasear a Koopmeiners, creo que es el que pasa de largo, y cuando tiene todo el arco para definir, es cierto que creo que termina eligiendo un ángulo un poco cerrado, un lugar al que el arquero le cubre muy bien, pero me quedo con el mérito del guardameta neerlandés, porque creo yo que si 10 remates se patean así, 9 entran al mismo lugar donde el delantero marroquí le pateó. Creo que es mucho más mérito de la gran velocidad, de la gran extensión de su cuerpo que hizo el arquero de los Países Bajos, que termina impactando primero en la rodilla, luego en la mano y sacándola impresionantemente y evitando lo que habría sido un muy buen gol por la jugada que habían creado los africanos. De aquí pasa todo el tiempo extra, realmente no sucedió nada más, normalmente se llega a estos 30 adicionales, realmente más esperando los penales que por tratar de disputar y terminarlo ganando en los 120, y en los penales tenemos una tanda bastante atropellada en la que creo que incluso hay más fallos que aciertos. Tuvimos como 3 palos, el penal de Hakimi, el penal de Kluivert, Somerville creo que también se lo ataja a Bono o lo estrella en un palo, Timber que le erra al arco, ese penal en el que Verbruggen tiene mala suerte porque adivina el palo, se tira a la derecha, le queda la pelota atrás y por inercia de movimiento le termina golpeando en el taco y metiéndose, y al final cuando Países Bajos había logrado igualar, llegan a ese último penalti al quinto, después de varios fallos, el jugador de Países Bajos erra el disparo y luego llega Saibari, el delantero que lo ha hecho muy bien con Marruecos, cruza el remate y le da la clasificación a la selección africana a los octavos de final. Creo que merecido, fue la selección que mejor se plantó en el partido, que mayor iniciativa tuvo, viene teniendo buenas presentaciones, es un rival a tener en cuenta porque ya sigue avanzando, ya están octavos y creo que más allá del desgaste que pueda tener producto de estos 120 minutos, creo que va a llegar ante una selección de Canadá que para mí es inferior, así que veo a la selección africana en cuartos de final y veremos hasta dónde más logra avanzar o si hasta ahí la detienen alguna otra selección. Díganme ustedes qué opinan, qué les pareció el partido, si de pronto pudieron verlo a mayor detalle que yo. Esa tanda de penales desastrosa, pero bueno, recuerden que hoy tenemos Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador y Francia, Suecia para seguir definiendo quiénes serán los clasificados a los octavos de final, que por supuesto los tendremos acá, desde el sofá.